Veamos este ejercicio donde se nos pide calcular la fuerza resultante, Fr, así como también la aceleración resultante y encontrar también el coeficiente de fricción μ. Tenemos una masa o un cuerpo cuya masa es 15 kilogramos y en un ejercicio como este pues ya nos dan elaborado lo que es el diagrama de cuerpo libre, que recordamos que es un diagrama donde se muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Si nos fijamos en el diagrama, pues vamos a ver que sobre el cuerpo actúan varias fuerzas externas, entre ellas una fuerza horizontal con sentido hacia la derecha, que es F, tiene un valor de 35 newton. Tenemos otra fuerza horizontal, pero con sentido a la izquierda, que es la fricción, de 16 newton. Tenemos en el eje vertical el peso del cuerpo, que como sabemos es una fuerza siempre vertical hacia abajo, así como también la fuerza normal, es la fuerza que ejerce la superficie sosteniendo el cuerpo. Y además, un dato interesante aquí es que tenemos una fuerza inclinada a un ángulo de 40 grados y esa fuerza es una tensión de 30 newton. Para un caso como este, donde tenemos una fuerza inclinada, es mejor encontrar las componentes rectangulares de esa fuerza, que no son más que su proyección en el eje X, a la cual llamaremos pues T en X. Acá estaría la componente de T en X y además su proyección en el eje Y, que sería acá, que no es más que la proyección de T en el eje Y, y la llamaríamos T en Y. Más adelante vamos a ver que cuando hagamos las sumatorias de fuerza tanto en X como en Y, pues no vamos a trabajar con T, sino que vamos a trabajar con sus componentes rectangulares, tanto T en X como T en Y. Bien, eso como parte inicial. Ahora vamos a la parte de colocar los datos que tenemos y ver si podemos encontrar aquellos que nos hacen falta. Dentro de los datos que tenemos, pues ya hemos visto que tenemos una masa de 15 kilogramos. Tenemos una tensión que actúa sobre ese cuerpo de 30 newton y es una fuerza a un ángulo de 40 grados. De igual forma, tenemos una fuerza horizontal de 35 newton, así como una fuerza de fricción que se opone al movimiento, que para este caso vimos que es 16 newton. Y bueno, pues no tenemos el peso del cuerpo, aunque podemos encontrarlo si recordamos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Otra fuerza que desconocemos es la normal. Bien, pues recordamos primero que el peso es masa por gravedad y por tanto en este ejercicio el peso sería igual, tenemos una masa de 15 kilogramos que al multiplicarlo por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pues vamos a tener un peso de 147 newton. Recordamos que la fuerza de fricción pues es igual al coeficiente de fricción por la normal. Con esta ecuación nosotros pudiéramos encontrar la normal, pero ya que tenemos la fricción, pero no tenemos el coeficiente de fricción tampoco. Eso significa que dos incógnitas que nos quedan son la normal y el coeficiente de fricción, que más adelante lo vamos a encontrar cuando hagamos la sumatoria de fuerza. Otro punto interesante es que recordamos que vamos a buscar las componentes rectangulares, tanto T en X como T en Y, para la fuerza T. Y para ese caso, pues sabemos que la componente en X o la componente horizontal de T es igual a T por el coseno del ángulo. En este caso, T en X sería igual al valor de T, que es 30 newton, por el coseno de 40 grados. Esto nos daría que T en X sería igual a 30 newton. El coseno de 40, pues lo buscamos y esto es igual a 0.77. Por tanto, T en X o la componente en X de T nos da un resultado de 23.1 newton. De igual forma, encontramos la componente vertical o T en Y, que sería T por el seno, en este caso por el seno del ángulo, y esto nos daría que T en Y
sería igual a T vale 30 newton, por el seno de 40 grados, por el seno de 40 grados. Esto nos daría que T en Y es igual a 30 newton por el seno de 40 grados, que es igual a 0.64. Por lo que tenemos que T en Y nos da un resultado de 19.3 newton. Muy bien, ahí están tanto T en X como T en Y. Ahora pasamos a la parte de las fuerzas resultantes. ¿Cuál es la fuerza resultante horizontal o en X, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas en X? ¿Y cuál es la fuerza resultante en Y, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas en Y? Pues empecemos primero con la resultante en X. La resultante en X no es más que sumar todas las fuerzas que son en X. Si nos vamos a nuestro diagrama, pues la resultante en X van a ser todas las fuerzas que yo tengo en X. Y entre ellas está F, está la componente X y está la fricción. Y vemos que tanto F como T en X tienen sentido a la derecha, por tanto la vamos a asumir positiva. Y la fricción sentido a la izquierda, por tanto la vamos a asumir como negativa. Y aquí tenemos, pues, por tanto, que la sumatoria de fuerza en X o la resultante en X es la fuerza F más la componente en X de T menos la fricción. En este caso vamos a tener que esa resultante en X es la fuerza F, habíamos visto que tiene un valor de 35, la fricción 16 y la T en X 23.1 newton, que lo habíamos calculado. Pues aquí tendríamos pues 35 newton más T en X, que es 23.1 newton, menos la fricción, que es 16 newton. Eso nos da como resultado que la resultante en X sería igual a 42.1 newton. Y ahí está, excelente. De igual forma nos vamos a la fuerza resultante en Y. ¿Cuáles fuerzas en Y tenemos? De acuerdo al diagrama, pues tenemos la normal, que la vamos a asumir positiva porque está hacia arriba, la tensión en Y y el peso. En este caso el peso con sentido hacia abajo lo vamos a asumir negativo. De igual forma en este ejercicio vamos a especificar que el cuerpo no tiene movimiento vertical. Él no se desplaza verticalmente, no está subiendo ni bajando. Por tanto, la resultante en Y o la sumatoria de fuerza en Y deben dar 0 todas. Todas las fuerzas en Y hemos visto que son pues la normal, que está positiva, más la tensión en Y y menos el peso. Todas ellas sumadas deberían dar 0. La normal no la conocemos, pues vamos a despejarla de ahí y este despeje me quedaría, el peso pasa para aquel lado positivo y la tensión en Y negativo. Por tanto, la normal sería igual al peso que había sido calculado más arriba y era igual a 147 newton, menos la tensión en Y, que es 19.3. Al hacer este ejercicio, pues tenemos 147 newton, que es el valor del peso, menos la tensión en Y, que es 19.3 newton. Y esto nos da un resultado de que la normal es igual a 127.7 newton. Con ese resultado de la normal, pues nosotros podemos venir aquí y buscar cuánto vale el coeficiente de fricción a partir de esta ecuación. Si nosotros tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, pues el coeficiente de fricción sería igual, al despejarlo, a la fricción sobre la normal. Y esto nos va a dar un resultado de que el coeficiente de fricción es igual a la fricción, que vale 16 newton, sobre la normal, que acabamos de encontrar, que tiene un valor de 127 newton. En este caso nosotros vamos a tachar newton arriba con newton acá, y el resultado me dice que el coeficiente de fricción es igual a 0.12. En la última parte del ejercicio pues encontramos la aceleración resultante. Esa aceleración va a partir de la ecuación de la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual,
que me dice que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. E inmediatamente aquí en la parte Y, como la fuerza resultante en Y es 0, porque no hay movimiento, pues eso me va a llevar a que en Y la aceleración, es igual a 0. Para X, pues la aceleración en X sería la resultante en X, la sumatoria de fuerza en X, que habíamos visto que era 42.1 newton, sobre la masa, que en este caso es de 15 kilogramos. Tenemos que esa aceleración en X es igual a 2.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está.